Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, con un delay bárbaro, pero se escucha bien, así que charlemos. Sí, 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 estoy viendo. Yo estoy igual que Willy. Ahí un poquito más tarde la voz, pero se escucha bien y la verdad que con el tema de Raúl Lavie levantamos la mañana, me encantó. No sé si estás enterado de que es Rosarino, la vi. Todos los talentos vienen de allá, por eso me quiero hacer rosarino, pero no me dan la ciudadanía todavía. Bueno, ya vamos a hacer algo que tenemos algunos amigos. Bueno, doctorazo, estamos en todo un despelote de Brandon en criollo con esto de la pandemia, y pasan los meses, y bueno, hay necesidades de todo tipo en lo que hace a la parte de salud, ¿no? Pero digo, una cosa que me parece, por lo que tantas veces he escuchado, a vos te he escuchado, la parte física, el hecho de que el cuerpo esté en movimiento, que no se deje estar, porque si uno se achancha, se enferma, es así, hay que darle bolilla, hay que hacer algo, ¿qué? Mira, creo que cuando comenzó toda esta pandemia, que nosotros empezábamos a ponernos práctico con el manejo de la tecnología para poder transmitir nuestros programas, habíamos hablado un poco de cómo impactó los primeros meses fundamentalmente en la salud, la falta de actividad fundamentalmente en la tercera edad. Cuando hablo de tercera edad es todas personas arriba de 50, 55, 60 años que estaba quizás acostumbrada a salir, caminar un poco, despejarse. Quizás no estaba tan acostumbrada la gente muy grande a ir a un gimnasio, pero sí ir a un centro de rehabilitación, sí ir a un centro de jubilados donde había actividades como por ejemplo yoga o actividad aplicada a pacientes de tercera edad. En los parques se acostumbraba a hacer grupos de entrenamientos, se ponían de moda, por ejemplo, el baile, la salsa, gente que bailaba el tango, que iba a los lugares para bailar, y todo eso se frenó, cayó, hoy despacito está empezando de vuelta a abrirse todo ese área, pero bueno, la falta de actividad física trajo un daño muy grande que nosotros lo vemos muy, muy marcado en cada uno de los pacientes que vienen a nuestros centros de recuperación. Yo hablo a veces con las principales sucursales nuestras y nosotros tenemos la particularidad de no solamente evaluar la oximetría, es decir, el nivel de oxígeno en sangre, de medir la presión arterial, de medir el ritmo cardíaco, la curva cardíaca, las temperaturas, una imagen termográfica. Todo eso a nosotros nos habla mucho, pero sí hacemos siempre hincapié en hacer una evaluación del equilibrio. Es decir, que el paciente se pare en una sola pierna y pueda sostenerse 10 segundos y vemos cómo se alteraron todos esos patrones de equilibrio. Entonces, que una persona no pueda sostenerse parada sobre una pierna durante 10 segundos con ojos abiertos, nos está marcando que ya hay un engrama motriz modificado y el riesgo de una caída, de una fractura, de una lesión es alto. Y lo vemos todas las semanas, porque cada persona que evaluamos mayor de 55 años empieza a tener trastornos en el equilibrio. Entonces, no solamente la fuerza muscular que se pierde, que para que tengan una idea, una relación, una semana de yeso, yo me fracturo el brazo y tengo una semana puesto un yeso, pierdo el 70% de la fuerza muscular. Entonces, si en una semana uno pierde el 70%, imagínense después de 6, 7 meses sin hacer actividad, estando quizás todo el tiempo a la televisión, al teléfono, a la computadora, moviéndose solamente por sus casas, las articulaciones empiezan a envejecer, falta de lubricación articular, hay un montón de factores. Y cuando hablamos de factores físicos, que uno lo relaciona al movimiento, al ejercicio, a la movilidad, la parte cognitiva también se modificó, ¿sí? Es decir, se empieza a alterar la vista. Tengo mucha gente que me está manifestando trastornos en la visión por estar mucho tiempo expuesto a la computadora, mucho tiempo expuesto al teléfono, a tener que leer chiquito y que se les complique. Hay muchos factores que influyeron y cuando hablaba de lo cognitivo es un montón de cosas que se empiezan a manifestar. Alteración en la memoria a corto plazo, un montón de cosas que van de la mano con la actividad física. Si yo tengo una buena actividad física, voy a tener un mejor, ¿cómo se llama? Una mejor respuesta cognitiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el cerebro y la interacción con el resto del cuerpo. Ayer veía rápido este muchacho Michael Fox, del que hizo Volver al Futuro, cómo Sí. contaba que se retira ahora de la televisión y de las películas,
porque la memoria reciente, es decir, todo lo que es memoria pronta, lo tiene alterado producto del déficit de dopamina, ¿sí? Que es la misma proteína que genera el Parkinson, que él lo tenía diagnosticado ya hace más de 30 años, como la falta de dopamina les fue generando no solamente movimientos involuntarios, un cuadro de parkinsonismo, sino que también un déficit de la memoria reciente. Entonces, ¿cómo se tiene a manifestar también el Alzheimer o la falta de conceptos con respecto a la parte cognitiva, memoria y demás, junto con el Parkinson? Entonces, todo eso también tiene que ver con la falta de actividad física, porque la actividad física, el ejercicio, el movimiento, va ayudando a toda esa área cognitiva que nosotros no tenemos la menor idea, pero van de la mano porque somos una unidad. Por eso hablamos siempre de un conjunto, no podemos hablar de una articulación, un músculo o un problema en sí, tenemos que hablar de la persona en sí. Sí, no hay ninguna duda de que es muy bueno lo que estás diciendo. Preocupa, ¿no? Pero en buena hora prevenir. Pero que hay que tomar conciencia de la importancia que tiene cuidar el cuerpo, cuidar el físico. Ahora, seamos conscientes que hay mucha gente que no puede, no tiene cómo. Viven encerrados en un departamentito de uno o dos ambientes, no hay lugar donde estar y el miedo a salir a la calle todavía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir o qué le podemos dar ustedes de la parte médica? ¿Tiene algún consejo de cómo complementar o suplementar alguna, cambiar una cosa por otra? Bien, eso es importante porque si bien, como te decía, nosotros ya empezamos a recibir gente, ya en nuestros centros de recuperación ya empezó a tener esa conducta la gente de empezar con mucho cuidado a salir, a venir, a entrenar, a hacer su programa de ejercicios, a empezar a recuperar todas esas alteraciones que empiezan a aparecer en el cuerpo. Hoy en la televisión se ha puesto de moda y hay programas específicos que enseñan ejercicios, ¿sí? En su momento el PAMI había sacado un programa también apuntando a que la gente pueda hacer actividad física en su casa. A veces uno dice, la tecnología ayudó, sí, pero es muy difícil a una persona, mi mamá con sus 70 y pico de años, es muy difícil que entre a YouTube, que baje un programa de ejercicios, entonces siempre tiene que estar asistida por alguien y hay mucha gente que está sola y se pasa el 80-90% de sus días sola, quizás tiene solamente alguna comunicación telefónica y el resto de su día está sentado, tirado en una cama y lo único que hace es deteriorar el cuerpo porque lo que no se mueve se va deteriorando, es como Claro. una puerta, si no la abro se va oxidando las articulaciones, se van oxidando las bisagras, entonces hay que entender eso y quizás lo que sí estaría bueno es que aquellas personas que estén escuchando hoy nuestro mensaje, que después lo vuelven a escuchar en las redes sociales o en YouTube cuando lo subimos, estaría bueno que tengan conciencia de un montón de gente que está sola, un montón de gente que quizás no tiene la suerte de poder tener familiares o que los familiares estén en contacto con ellos o tienen familiares afuera de la cercanía de ellos. Entonces está bueno por lo menos interactuar, llamarlos, pedirles la posibilidad de que empiecen a moverse, a hacer ejercicios, aunque sea sentados, a mover las articulaciones. Yo a veces digo, con simplemente hacer un programa de ejercicios, de pararte y sentarte 10 veces en una silla agarrándote de la mesa y hacer ejercicios de fortalecimiento, simplemente levantándose de la silla ya es un tema, poder pararse y empezar a hacer algunos ejercicios de movilidad es una posibilidad. Ojo con salir a caminar cuando uno tiene esa alteración en el equilibrio que les decía. Cuando yo me paro y no logro mantener Sí. una pierna levantada, me está diciendo el cuerpo que corre riesgo de caerse y de fracturarse. Y les contaba, 16.000 cirugías de cadera por año, por mes se hacen en la Argentina, 16.000. Por Con mes. el tema de la pandemia, mucho de eso se fue frenando, muchas articulaciones de cadera siguen ahí dañadas y la gente no lo sabe, y mucha gente quizás no se fracturó porque no salió, no se expuso ni nada. Pero para que tengan una estadística, cuando todo vuelva a la normalidad y la gente empieza a salir, esas 16.000 se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más caídas, más riesgos de Claro. fracturas. Hay un montón de huesos que fueron perdiendo calcio y fue un barrido del calcio producto de esa osteoporosis que se va haciendo silenciosa. Sepan que es una enfermedad, la otra vez hablábamos de osteoporosis,
que es una enfermedad silenciosa, que empieza a faltar una proteína que es la calcitonina, y esa calcitonina no da estímulos para que se fije el calcio, y si no hago ejercicios no se fija el calcio, y si no incorporo vitamina D, que no, la gente no va a ir a comprarla sola a una farmacia, la gente no toma sol porque sí, o quizás no tiene posibilidad de tomar sol, y la fijación del calcio se produce por la activación de la vitamina D que se fija por los rayos ultravioletas del sol. Entonces, todo este conocimiento que uno quizás puede transmitir, es muy difícil después poder llevarlo a la práctica. Ayer, rápido, escuchaba un poquito de un convenio que hizo el PAMI con la Fundación Favaloro, buscando activar la parte de prevención y haciendo consejos a distancia, que la gente tenga estos consejos a distancia. Y me parece que con una simple institución como la Favaloro, con gran prestigio, no va a alcanzar. Hay que hacer un programa verdaderamente interesante donde asistentes en prevención puedan visitar a cada uno de los abuelos, que le marquen un programa, que tengan un seguimiento, que los asesoren, que sepan cómo está el estado de hidratación, cómo está el estado cognitivo de una persona, si está en condiciones de poder salir, de trasladarse. Hoy los médicos de cabecera no pueden trabajar porque no ven a los pacientes, se manejan todo por teléfono, no tienen capacidad para poder ver 1.000, 1.200, 1.500 cápitas. Entonces, el abuelito hoy está en una situación sumamente vulnerable, sumado quizás a un salario muy bajo que no le permite quizás ir en forma privada a tener una asistencia. Entonces, todas esas cosas hay que reverlas. Se hacen muchas cosas de manotazo de ahogado, que yo digo, en todas las áreas, y es una lástima. ¿Por qué? Porque a veces hay que tratar de ver dónde hay situaciones éxito y tratar de copiarlas, ¿sí? Entonces, ver también cómo trabajan en otros países para que esa región vulnerable, ¿sí? La gente de tercera edad, que es a la cual nosotros tenemos que cuidar. De hecho, esta cuarentena se pensó para la gente de mayor edad, entonces pensemos en serio para todas estas cosas y fundamentalmente la prevención, que de ACVs, de infartos, de internaciones por deshidratación, que son cosas sencillas, evitar una caída, una fractura, ¿sí? Son las 4 o 5 cosas más importantes que tenemos que cuidar porque eso es lo que genera el gasto en el sistema de salud. Entonces, si no somos conscientes de eso, la verdad, estamos perdidos. Sí, sin ninguna duda. Bueno, se nos fue el tiempo. No quiero dejar pasar agradecerte, como lo hice con Mariela de Orlando recién, por la importancia y la valorización que le das, o que le dan varios de ustedes al programa, porque yo soy uno de los convencidos de que gente que sabe, hay mucha, pero no tanta la que tiene la capacidad didáctica de hacerlo, de explicarlo bien, claramente, que la gente lo entienda. Y vos sos uno de esos casos. Así que te agradezco y bueno, la seguiremos el miércoles, pero veremos cuál es el tema a tratar. Muchas gracias por las palabras. Me gusta y me gusta que la gente también lo interprete, pero ya te digo, el programa está Gracias. saliendo muy bien y eso me pone muy contento porque todos los segmentos tienen su nota interesante. Con respecto a estuvimos charlando, la semana que viene vamos a hablar sobre enfermedades raras. Esas enfermedades que no se conocen mucho, que tienen signos raros, que me lo pidieron ahí la productora, así Y que ahí, hacerle llegar un beso a Patricia y un beso grande a Yami, que es lo más. Un beso grande a Willy y un beso grande para vos, Raulcito. abrazo grande y nos vemos el miércoles. Y bueno, ahora nosotros nos vamos a escuchar la publicidad de la radio.